Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast Soles Asperger. Mi nombre es José Hernández. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas cuestiones que son importantes y que ustedes las han pedido. Pues nada más recordarles que todo esto es a través de una fundación que se llama Soles Asperger, la cual tiene la intención de poder divulgar de manera correcta la ciencia respecto al trastorno espectro autista, ayudar a las personas que se encuentran dentro del espectro y sobre todo a familiares que podrían estar también dentro del espectro. Entonces, lo que nosotros debemos de saber es que la intención de todo esto es poder divulgar de manera correcta el trastorno espectro autista, que podamos explicar cuáles son digamos, los retos o las situaciones en la salud en las cuales se ve involucrado todo esto, porque es un problema de salud. Y bien, pues mi idea con todo este proyecto es que pueda ir a explicarles poco a poco y a lo largo del tiempo, pues qué es esto, ¿no? Esperamos que este proyecto pueda seguir creciendo y les agradezco mucho su apoyo. Además, les recuerdo que tenemos un grupo de Facebook donde es un grupo privado para las personas que tienen trastorno espectro autista, donde ahí pueden ser libres de comentar, publicar cualquier opinión que tengan respecto a esto, duda, y pues en la medida de lo posible serán resueltas por su servidor. Además, hay personas que también tienen esto, que también ayudan mucho con sus experiencias. Entonces, la idea de todo esto es que podamos crear una comunidad que ha ido creciendo. Ahorita más o menos me parece que son 1,300 personas en el grupo de Facebook, hasta donde lo revisé el día de hoy. Les agradezco mucho su interés, su participación. Ahí créanme que ustedes van a poder ser libres de preguntar lo que ustedes quieran. Y bueno, pues algunas cosas que ustedes pongan respecto a dudas y demás podrán ser tema en el podcast. Recuerden que el podcast será lunes, miércoles y viernes, y más o menos será un tiempo de 45-50 minutos donde podemos hablar del tema sin aburrirlos y explicarles de manera correcta qué es esto. Muy bien. Entonces, como les decía, perdonen si no veo tanto la cámara, realmente no es ninguna ni cerca de mi intención estar viéndola. Mi intención es poder concentrarme lo mejor posible para poder hablar de este tema sin tener ese problema de comunicación no verbal a través de la cámara. Entonces yo lo que haré es mirar hacia el micrófono y tratar de repente explicar las cosas de una manera coherente, sin que el impedimento de la ansiedad, fobia social que pues su servidor también tiene, pues sea una limitante. Entonces, bien, vamos a hablar de una de las cosas que habíamos comentado. El día de ayer lo había puesto en el grupo. Había una persona que preguntó que si era posible la forma de que se explicara la parte de los neurotípicos y la neurodivergencia. O sea, qué era propiamente eso. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de esto. Hablaremos de qué es la neurodivergencia y a qué nos referimos cuando manifestamos el término de neurotípico. De hecho, una manera también de decirle a alguien que es neurodivergente es neuroatípico, ¿no? Sería más o menos lo mismo que decir neurodivergente. Entonces, este concepto lo inventó de hecho un autista, un sociólogo autista que acuña el término para poder referir a personas que tienen una diversidad neuronal en el contexto de que no es lo estándar. Por ejemplo, ahí se incluían a las personas que tienen trastorno espectro autista, personas que tienen trastorno de atención y hiperactividad, normalmente el concepto erróneo, pero lo diré, el concepto de altas capacidades, lo cual para su servidor no es el correcto, porque no tiene base científica, ni tampoco hablar de coeficiente intelectual o personas que tienen un alto coeficiente intelectual, porque pues realmente no tiene una base científica para poder dilucidar eso. Lo que sí es importante decirles a ustedes es que hay un término que está en también la neurodivergencia que se llama síndrome de Savant o síndrome del hombre sabio, en el cual el 50% de los pacientes que tienen trastorno espectro autista se ven involucrados. A veces se comenta que es de un 10 a un 30%, pero realmente es el 50%. Si nosotros inclusive somos hasta un poco juiciosos. ¿Por qué? Porque el concepto normalmente se atribuye a hombres y se atribuye a personas que tienen trastorno espectro autista. Realmente es un concepto que
pasa más de un 10 a un 30% porque realmente también tenemos mujeres diagnosticadas con esto. Normalmente se dificulta mucho el diagnóstico del trastorno espectro autista para las mujeres porque tienen mayores habilidades y mayores habilidades sociales, una mayor inteligencia social y una mayor inteligencia emocional. Por esa razón es que a veces el diagnóstico es difícil, es tardío o nunca se hace en las mujeres. Y pues por supuesto, si nosotros hablamos de una ausencia del trastorno espectro autista, pues también una ausencia del síndrome de Savant. Recordar que el síndrome de Savant también entonces calificaría como dentro de la neurodivergencia, aunque también se ha hablado del trastorno de bipolaridad, el síndrome de Tourette y la dislexia. En general se refieren a un conjunto de personas que tienen una composición neuronal distinta. No todas se caracterizan por un trastorno en el neurodesarrollo, pero pues cuando hablamos propiamente de la neurodivergencia, específicamente del trastorno espectro autista, sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo donde se involucra el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, donde obviamente el paciente podrá tener ansiedad y depresión a lo largo de la vida y también podrá haber una posibilidad muy alta de tener un mejor aprovechamiento de sus habilidades y esto se llama síndrome de Savant o también conocido como síndrome del hombre sabio. Ahora, por su parte, cuando hablamos de algo de los neurotípicos, queremos hacer una referencia a que son personas que son estándar, en el contexto de son normales o estándar se refiere a eso. No que nosotros seamos anormales, sino que es lo más común, el ser neurotípico, el tener una forma de pensar, digamos, hasta de un pensamiento colectivo. Normalmente eso es lo que caracteriza a la sociedad o lo que caracteriza a una persona que es neurotípica. Tiene un pensamiento sobre todo colectivo, trata de avanzar en la sociedad a través de eso, en lugar de un pensamiento que es único, original, o un pensamiento que es propio en el contexto de un paciente que tiene trastorno espectro autista, que es algo muy obvio, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de la neurodivergencia y el neurotípico es un concepto social, no es un concepto médico, es un concepto social. Nosotros debemos de saber que ese término lo acuñó entonces un sociólogo y ese sociólogo bueno, no sé si todavía siga viviendo, pero era autista. Entonces, el punto medular aquí es comprender que a la sociedad se le puede entender por ser la estándar o ser diferente, ¿no? Así lo podemos entender. Y eso es importante porque lo que yo quiero que aquí comprendamos es que no trato de poner en un pedestal a ninguna de las dos, simplemente tratar de entenderlas a las dos. Ahora, yo soy una persona neurodivergente, soy médico y tengo trastorno espectro autista, me hicieron un diagnóstico a los 25 años de edad y tengo una facilidad para poder explicar pues las cosas que en lo personal me gustan, pero sobre todo la medicina y explicar datos importantes respecto a ello. Por eso es que me atrevo a hacerlo, si no realmente créanme que no lo haría, además de que pues me interesa hacerlo. Entonces, bueno, pues empezaremos con esto. Un paciente que es neurotípico, una persona neurotípica se refiere a que no tiene un pensamiento propiamente dicho. O sea, es un pensamiento sobre todo colectivo. Se caracteriza sobre todo por el grupo, la necesidad de estar en grupo, la necesidad y fascinación por la socialización. Eso es algo muy importante. La capacidad para tener una inteligencia emocional y inteligencia social acorde a la norma, acorde a lo estándar, y se caracteriza sobre todo por no estar sola. Mientras que una persona que es neurodivergente muchas veces es lo contrario. Es una persona que carecerá de entender más bien el entorno en el cual se ve envuelto porque tiene un pensamiento propio, no es un pensamiento colectivo. Y se caracteriza sobre todo por normalmente considerarse raro, considerarse anormal, considerarse pues subnormal y todo ese tipo de frases que no son correctas ni apropiadas, ¿no? Lo que yo quiero tratar de dar a entender aquí es que podemos tener dos grupos muy diferentes, la parte de neurotípicos y la parte de neurodivergentes. Los neurotípicos es un concepto, les digo, todo esto es un constructo social, es un concepto social donde serían la mayor parte de la población y los neurodivergentes sería un porcentaje mucho menor. Si queremos hablar, por ejemplo, de los neurodivergentes, considerando solamente a la parte del espectro del trastorno de autista, el trastorno del espectro autista, deberíamos de considerar lo siguiente. El 15% de estas personas tienen TDA, el 15% de las personas a nivel mundial tienen TDA,
Y de estas hay que recordar que una de cada tres tendrá trastorno del espectro autista. Entonces comprender que todo esto se va uniendo, y de hecho hay un diagrama de Venn muy bonito que me gusta para poder explicar cómo es que en estas tres esferas del espectro autista se puede conjuntar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la persona que tiene trastorno del espectro autista y la persona que tiene un aprovechamiento mucho mayor de sus habilidades, como el que tiene síndrome de Savant o síndrome de hombre sabio. Entonces, hay varias diferencias, ¿no? La principal radica en la socialización. ¿Por qué? Bien, en las personas que son neurotípicas, como les comentaba, tienen una fascinación por la socialización, es necesaria para ellos de una manera exagerada, inclusive, socializar, mientras que la persona que es neurodivergente no lo considera de esa manera, de una manera distinta de respecto a la socialización. Ahora, si hablamos propiamente del tema que a todo mundo le interesa, sobre todo las personas que están uniéndose a todo este proyecto, pues hablaremos del trastorno espectro autista. Bien, cómo es una persona que tiene trastorno espectro autista que se considera neurodivergente diferente a una persona que tiene que es neurotípica o que es estándar. Bien, para empezar quiero hacer referencia a que la palabra neurotípico o la palabra estándar o la palabra normal de repente las utilizaré para poder decir que es el promedio, ¿ok? No quiero que suene de alguna manera insultante, no quiero que suene de algo como darle una preferencia a un grupo o a otro. Lo que quiero aquí es explicar de manera correcta lo que quiero decir. Entonces podemos hablar de un paciente que tiene neurodivergencia y un paciente que no tiene neurodivergencia o que es neurotípico. El neurotípico, como vemos, se caracteriza sobre todo por una mayor interacción social. Si hablamos del neurodivergente propiamente en el contexto del trastorno espectro autista, tendremos ahí que saber que hay dificultades sociales. Al ser este un trastorno del neurodesarrollo, deberemos de comprender que el paciente tendrá dificultades sociales. Dichas dificultades sociales se comprenden, por ejemplo, al ver que hay un entendimiento del lenguaje literal, al ver que hay una poca o pobreza en la inteligencia emocional, y les diré ahorita a qué me refiero con esto, que hay una pobreza en la interacción social. Y todas estas limitantes obviamente se pueden explicar a la luz de la ciencia, pero también las podemos explicar de una manera muy sencilla para que todos la podamos entender. Todo esto lo iremos explicando de menor a mayor profundidad para que sea muy fácil para todos entender. De hecho, pues a mí me gusta dar clases de medicina y de las cosas que he aprendido a lo largo de la enseñanza como maestro es que el verdadero maestro es aquel que puede hacer ver lo difícil, pues muy fácil. No es aquel que habla con palabras tan rimbombantes y que hace ver inclusive más difícil de lo que podría ya ser algo o un concepto. La virtud del maestro entonces radica en que se pueda ejemplificar de una manera muy sencilla las cosas. Entonces voy a hacer esto de una manera muy sencilla. Ahora, imagínense, ustedes estamos con una persona que es neurodivergente y una persona neurotípica. La persona neurodivergente podrá entender las cosas de una manera literal. Por ejemplo, estamos hablando del trastorno espectro autista. Entenderá las cosas de una manera literal, entenderá las cosas de una manera lógica, pero sobre todo preferirá la comunicación directa y tenderá a no comprender tanto el sarcasmo o el juego social. De hecho, una de las causas de burla llegan a ser esas. No significa que esté bien, está mal, ¿no? Lo que importa aquí es entender qué es lo que sucede, porque es que normalmente se les dice, son raros o somos raros, incluyéndome a mí, porque yo también tengo esto. Entonces, lo que debemos de comprender es que nuestra dificultad es social. Al tener a lo que se llama también alexitimia, que es la alexitimia, pues la incapacidad de la persona poder conocer, comprender sus sentimientos y emociones. Eso es algo importante. Todas las personas que son neurotípicas no tienen alexitimia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esas personas sí entienden y conocen sus emociones. Saben decirle por su nombre a la frustración, al enojo, a la tristeza, al engaño, etc. El sentirse emocionado es algo propio de todas las personas, pero el comprender su emoción no es algo propio de todas. Las personas que son neurodivergentes, y propiamente estoy hablando del trastorno espectro autista, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama alexitimia. ¿La alexitimia qué es? Es la incapacidad para poder conocer los sentimientos y emociones propios.
Y como normalmente se dice, ¿no? No puedes amar si no tienes amor y cosas así, ¿no? Pues es igual aquí. O sea, no puedes entender los sentimientos de los demás si no entiendes los propios, ¿ok? Entonces, eso es una parte importante para empezar. Ahora, la alexitimia es lo que va a explicar que la persona que es neurodivergente desarrolla ansiedad y depresión. No va a ser la única causa, pero va a ser la principal que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues imagínense ustedes tener una cantidad inmensa de emociones a lo largo del día y no poder entenderlas ni llamarlas por su nombre, ni reconocerlas, simplemente son emociones para ti y eso a lo largo del tiempo, si no las entiendes, si no las atiendes, por eso es bien importante también hacer la terapia cognitivo-conductual en estos pacientes, lo que va a terminar de lograr es desarrollar ansiedad o depresión. ¿Ok? O sea, imagínate tú estar sintiendo una gran cantidad de emociones y no poder entenderlas. Y sobre todo, imagínate que no te puedan escuchar los demás o que haya una dificultad para que los demás te puedan escuchar, entender, porque tienes pobreza para comunicarte de manera social como todos los demás. Bueno, todas esas limitantes se van juntando y se va desencadenando esto. Ahora, imagínate agregar esto y que haya personas que se burlan de ti porque eres diferente, porque eres extraño. Entonces todo eso se va a ir agregando. Ahora imagínate que haya personas que ahora sufran bullying por eso, porque tienen un pensamiento diferente, único, o sea, único o propio, y la gente se sigue burlando de eso. Ahora imagínate tener ansiedad social además de eso. Entonces vas viendo por qué es que se desarrolla la ansiedad y depresión en estas personas, ¿no? Es algo lógico, para allá voy. Todo esto se explica muy fácil. Entonces, lo que va a terminar es que el paciente que tiene neurodivergencia, una persona que tiene trastorno espectro autista, por ejemplo, tendrá dificultades para poder asimilar sus emociones, por lo tanto, carga emocional va a conllevar a que tengamos un pobre desempeño emocional en el contexto de que se va a desarrollar ansiedad y depresión, y esta es primaria porque la lexitimia es algo innato. Ahora, ¿cómo podemos comprender que la persona que es neurotípica normalmente no tiene algo primario? ¿La persona neurotípica puede desarrollar ansiedad y depresión? Sí, sí puede desarrollar ansiedad y depresión. Eso sí, pero no es de tipo primario. Generalmente va a ser algo secundario. Y debemos de saber que eso es importante, porque aquí, inclusive en el tratamiento, va a ser diferente. O sea, una persona que tiene ansiedad y depresión siendo neurotípica, el tratamiento es muy diferente al que tiene ansiedad y depresión siendo neurodivergente o teniendo trastorno espectro autista. Muy sencillo. Aquí cuando decimos que es casi siempre secundario es que hay un factor externo que podrá estar ocasionando o ansiedad o depresión. Mientras que en el contexto de una persona que tiene trastorno espectro autista, el factor es interno, es la alexitimia misma que va a condicionar a que haya ansiedad o depresión. Entonces por eso le decimos que es primario y por eso decimos que es secundario acá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esto? Bueno, pues la persona que tiene ansiedad y depresión secundaria, el tratamiento aquí sobre todo es con terapia cognitivo-conductual. O sea, que es tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero no necesariamente con tratamiento farmacológico, ¿ok? Mientras que en el contexto de alguien que tiene, por ejemplo, trastorno espectro autista, vuelvo a decir que estamos hablando de neurodivergencia y neurotípico, aquí sería entonces comprender que la persona al tener un problema primario tiene necesidad de fármacos. Es verdad que le podrá servir también la terapia cognitivo-conductual, pero la terapia cognitivo-conductual va a ser fallida si no se acompaña de fármacos porque el principal problema es primario. ¿Ok? El problema es primario, es farmacológico propiamente dicho. Entonces, o es debido a que tenemos una ausencia de algo o a una causa subyacente que podría explicar la ansiedad y depresión, ¿ok? Pero que sea orgánica. En este caso, el trastorno espectro autista se puede entender como un concepto que es un trastorno en el neurodesarrollo que se caracteriza sobre todo por incapacidad o por discapacidad social. Es una verdadera discapacidad social. De repente hay gente que habla acerca de la no patología, de no pato... La palabra correcta es
para decirlo de una manera sencilla, de no hacer que esto sea una enfermedad o decir que esto no es una enfermedad. Déjenme comentarles mi más sincera y les digo mi humilde opinión respecto a esto. ¿Por qué no a veces no lo veo bien? Les digo, soy médico y analizo las cosas de esa manera. Entonces, si yo sé que hay algo que va a condicionar a que mi paciente desarrolle, por ejemplo, una muerte cardiovascular temprana, o que va a condicionar a que desarrolle un pie diabético, que le amputen el pie, yo tengo que explicar por qué puede pasar y por qué considerar entonces una enfermedad a la diabetes, a la obesidad y a la hipertensión arterial. ¿Ok? Una persona normalmente cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, pues no es como que las personas de ellas te digan, me siento enferma, ¿no? No, las personas aquí no es que se sientan enfermas y no necesitan sentirse enfermas para poder decir que hay enfermedad. Lo importante aquí es saber que una vez que se presenten las complicaciones de eso, pues claro que van a desencadenar una enfermedad o una muerte, ¿ok? Ahora, en la persona que tiene trastorno espectro autista, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es una forma de pensar, pero es obviamente un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, porque no es que alguien escoja pensar de esa manera, y se caracteriza por datos importantes como la alexitimia, en la cual la persona va a tener la incapacidad de nombrar sus sentimientos y emociones y por lo tanto eso vaya a desencadenar ansiedad y depresión en ellos. Entonces, decimos, ok, si yo sé que todas las personas, o sea, es un patrón muy bien definido, todas las personas que tienen trastorno espectro autista tienen la alexitimia, entonces, ¿qué yo debo de decir? Bueno, pues estas personas tenderán a desarrollar ansiedad y depresión mucho más fácil que otras, ¿no? Eso es algo lógico de entender, eso es algo lógico de explicar y por esa razón yo digo, bueno, esto debemos de considerarlo tal cual una enfermedad a tratar, una enfermedad a considerar porque condiciona también una discapacidad social. Ahora, no significa que yo esté diciendo, no, es que son enfermos. No, no, no. Tampoco estoy diciendo eso, pero debemos de ponerle una especial atención. La palabra correcta es condición neurobiológica o trastorno en el neurodesarrollo, pero a mí lo que me importa mucho es decir lo siguiente, si algo me va a conducir a una enfermedad como la ansiedad y depresión, inclusive puede llevar a la muerte porque hay un riesgo importante de suicidio, pues obviamente hay que llamar las cosas por su nombre, sin, sin ofender a nadie, ¿no? O sea, decir la verdad no tendría por qué ofender a nadie. Entonces, esto es bien importante. Decir la verdad no tendría por qué ofender a nadie, pero sí lo hace muchas veces. Y esto es una también de las barreras sociales que tenemos. Y se radica en que muchas personas les gusta maquillar las cosas. Las personas neurotípicos, las personas neurotípicas, perdón, las personas que son estándar, son muy buenas en el juego social, son muy buenas con el sarcasmo, son muy buenas diciendo cosas que realmente no sienten o creen, ¿no? Bueno, nosotros, las personas que somos neurodivergentes, las personas que tenemos trastorno del espectro autista, no podemos hacer tal cosa. Es imposible, es pensar en que podríamos hacer tal cosa. Es verdad que hay cosas que nosotros podemos aprender de ellos, pero al final del día es imposible porque existe esta ansiedad social por saberse, por darse cuenta, aunque el paciente no sabe, el paciente que tiene esto se da cuenta que hay algo distinto y que hay algo anormal a la hora de socializar. Esto no crean, y esto es para que también se desarrolle empatía de parte de los neurotípicos. La persona que tiene esto, cuando obviamente no tiene diagnóstico, y esto es la gran mayoría, porque hay una gran mayoría que no tiene diagnóstico, o que ha sido diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, o que ha sido diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, o inclusive con bipolaridad, cuando no es así, pero lo peor es que son tratados así, pueden llegar a notar que hay algo raro en ellos, que hay algo diferente, que hay algo distinto, que hay algo que no encaja, que no embona, y por lo tanto eso hace que la comunicación sea muy pobre, que sea muy difícil. Normalmente, cuando queremos compartir algo o cuando queremos entrar en un grupo y demás o socializar, lo haremos muy mal. Y esto radica en que las personas que tienen trastorno espectro autista pueden llegar a tener una buena comunicación uno a uno y bueno, digamos buena en el contexto de
que puedan ellos expresar sus emociones, sus sentimientos, entre comillas, pueden expresar lo que ellos quieran, pero el problema radica en que cuando estamos en un ambiente social donde hay obviamente más de una persona, esta persona que tiene neurodivergencia o que tiene trastorno espectro autista le costará un poco más. Le costará muchísimo. De hecho, uno de los patrones que están muy bien definidos es que ellos dicen, no, bueno, yo me considero una persona muy social y todo, pero yo les digo en la consulta muchas veces, bueno, y puedes hacerlo esto al mismo tiempo de hablar con muchas personas. No me refiero a darles una clase, no me refiero a darles una ponencia, sino estar sentado con 6, 7, 8 personas y poder integrarte a esta conversación. Y ahí es donde le piensan y dicen, creo que no. Y es que realmente no es así. Realmente es así. O sea, no hay una gran capacidad para eso. Y eso es algo innato. Y eso es algo que nosotros nos damos cuenta. Nos explican o llegamos a la vida con un chip que nos dice tú tienes trastorno espectro autista y bla, bla. No. Y por eso es que el diagnóstico es importante. Porque muchas veces el diagnóstico ayudará a entender las situaciones sin que la frustración sea un problema. ¿Ok? Porque una vez entendiendo cuáles son sus limitantes, cuáles son las condiciones que uno tiene, puede entonces conocer hasta dónde puede llegar. Realmente tampoco les voy a decir que el cielo es el límite para llegar o que lo que ustedes crean y demás y sueñen van a lograrlo. Realmente no soy de esas personas porque soy muy realista. Las cosas no suceden así, las cosas se tienen que trabajar, no es soñar. Pero bueno, con algo se empieza. Yo sueño, por ejemplo, que la gente pueda incluir a las personas que tienen trastorno espectro autista en la sociedad de una manera no hipócrita, de una manera real, de una manera convencida de que son personas al final del día como tú y como yo. Bueno, pues yo soy neurodivergente, yo soy alguien que tiene trastorno espectro autista, pero como todos los demás, somos iguales, solamente tenemos diferentes puntos de vista porque estamos diseñados de una manera muy diferente. No es porque nosotros deseamos pensar de manera diferente, es porque lo vemos diferente al considerarse esto un trastorno del neurodesarrollo. Por eso es que también les digo, o sea, las personas que tenemos trastorno espectro autista, claramente podemos encontrarnos en un mundo en donde no pertenecemos. De hecho, muchas veces me ha gustado mucho cómo personas que son diagnosticadas en la etapa adulta ejemplifican a lo que se refiere, a lo que me refiero con esto, ¿no? Hay libros, o propiamente un libro que recuerdo mucho que se llama 40 años perdidos en Marte, donde narra una persona de que realmente después de los 40 años fue que supo que tuvo esto, pero toda su vida vivió con esto. A lo que voy aquí es bien importante es que hay veces, es algo muy común en nosotros como sociedad, que nos burlemos de lo ajeno, que nos burlemos de lo que alguien podría sufrir. Nos causa a veces hasta una sensación de placer ver que a alguien le vaya mal, que no nos vaya, o sea, el de cierta manera ser mezquinos, inclusive a veces, que te vaya bien, pero no mejor que a mí. O a veces frases que me gustan mucho como que el ser humano quiere ser entendido en toda su complejidad, pero minimiza el problema de los demás. O que nosotros tendemos a minimizar nuestro problema, pero queremos ser entendidos en toda nuestra complejidad. Y bueno, por ahí hay algo de egoísmo. Lo importante es saber que la raíz de muchos problemas radica ahí también. Porque es que la gente no se abre a considerar que hay personas que son diferentes y que merecen ser aceptadas, queridas e incluidas. Más bien, voy a dejarlo nada más en aceptadas e incluidas. No, no me importa aquí la parte de que sean queridas, simplemente que sean aceptadas e incluidas. Bueno, pues porque hay egoísmo. O sea, ese es uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad. Hay egoísmo, que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Eso es ser mezquino. Que la gente le guste, que la gente le vaya mal. O sea, ese tipo de cosas realmente no las logro comprender por qué es que somos tan así como somos, pero al final del día el ser humano, pues yo nunca lo pintaré como una blanca palomita porque no lo es. No lo es, nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero sí es verdad que hay cosas que como sociedad debemos de hacer para que exista al menos un futuro promisorio. ¿Por qué les digo esto? Bueno, si yo les comentara de mí, no es que yo tenga la vida resuelta, ni mucho menos, pero yo ya terminé, por ejemplo, mi carrera universitaria,
ya acabé mi carrera de medicina, hoy en día me dedico a enseñar la medicina y a enseñar respecto a esto y tengo varios proyectos respecto a la psiquiatría, investigación y demás, que de cierta manera yo ya tengo un planificador de cómo podría ser mi vida si Dios lo permite. Pero hay personas que apenas van a empezar con ese proceso o hay personas que no. Y la gran mayoría ocurre en que habrá un problema a la hora de socializar. Yo no es que esté negado, por ejemplo, a socializar, pero yo entiendo que hay muchas dificultades sociales, que en mi país existe una alta discriminación, que en los hospitales existe eso, no nada más eso, sino burla y señalamientos que no me harán sentirme cómodo ni tranquilo trabajando a pesar de que sea lo que ame. Pero hay personas que teniendo esto tendrán dificultades porque pues obviamente requerirán de un trabajo. Tal es el caso del 85% de las personas que tienen esto, que son neurodivergentes. El 85% de las personas que tienen trastorno espectro autista no tienen un trabajo o un empleo formal. Esto es bien importante de recordarles, de decirles, porque esto pues obviamente va a mermar a la condición socioeconómica de estos pacientes, lo cual hace y a veces es algo muy triste y no sabes ni siquiera qué hacer o cómo ayudar. Lo importante aquí es saber que una persona que tiene neurodivergencia es muy distinta a la persona que es neurotípica. La persona que es neurotípica no tiene esos problemas. De hecho, para nosotros sería poco probable pensar que tendríamos que hacer la barba a alguien para poder ganar un puesto. Porque, para empezar, comentemos, hay dificultades sociales y dos, no creemos que las cosas puedan ser así o que deberían de ser así. Pero las personas neurotípicas lo hacen sin mayor problema. Saben que esa es una manera muy obvia de poder escalar y es algo que es pragmático y les funciona. Eso lo comentan todos los pacientes que tienen esto. Esto lo opinamos todas las personas que tenemos esto y lo vivimos tal cual. Es algo difícil para nosotros querer hacerle la barba a alguien o querer pintarle el mundo de colores a la gente cuando nosotros no lo vemos así. Nosotros trataremos de comunicar las cosas de una manera directa porque esa es la única manera en que nosotros sabemos hacerla. No lo podemos comunicar de manera indirecta, no lo podemos indicar a través de sarcasmos porque tenemos problemas para entender el sarcasmo. Ahora, no significa que no se pueda aprender, pero hay problemas para entender el nuevo sarcasmo. Siempre que se utilice nuevo sarcasmo, será difícil para la persona entender si se está diciendo lo que se dijo o se está hablando en un lenguaje figurado. Ahora, lo importante también es saber que las personas que tienen esto tienen ansiedad social. Tienen ansiedad social, algo que no tienen las personas neurotípicas. Como comentábamos, las personas neurotípicas tienen esa necesidad de estar socializando. Existe una extremada importancia hacia la socialización. Esa es la manera en cómo está conformado el cerebro de manera estándar. Nosotros no. Nosotros no tenderemos a socializar porque ya vimos que hay discapacidad social. Es una verdadera discapacidad social. Ahora, lo que sucede en las personas que tienen esto es que tenderán a aislarse o más bien a pasar momentos en soledad después de inclusive tener una carga sensorial importante, y dentro de las cargas sensoriales me refiero a la socialización, algunos ruidos, a la luz del sol, por ejemplo, que también puede de cierta manera ocasionar problemas. Por ejemplo, yo les comparto de mi persona. Yo soy una persona que en lo personal no me molesta ningún ruido, no tengo ningún problema con ningún ruido, pero tengo problemas con la luz. El sol, por ejemplo, la luz blanca en la casa me causa problemas. Por eso es que ustedes inclusive ven que está negro aquí atrás, porque el cuarto es negro. Bueno, el cuarto no es negro, es oscuro, pero el cuarto trata de ser de cierta manera como un refugio para mí de tantos estímulos sensoriales. Eso es lo que hago porque de esa manera es que funciona mejor. No es una locura, es algo que nosotros vemos como lógico, pero que la gente no lo ve, porque es una verdadera discapacidad invisible, es una verdadera discapacidad social, pero es invisible. Esto no lo pueden ver los demás, pero a mí me afecta, por ejemplo, la luz del sol, me afecta tanto que no puedo ni siquiera abrir los ojos cuando estoy con el sol o cuando estoy afuera, y por lo tanto necesito también
de lentes, necesito de apoyarme con lentes oscuros para que esto no sea tanto un problema. Hay personas que son neurodivergentes o que tienen trastorno espectro autista, que el problema no es la luz, sino que el problema es la audición, en el contexto de que hay ciertas cosas que pueden ocasionar malestar. Como por ejemplo, ¿qué cosas podrían ocasionar malestar? Pues por ejemplo, el ruido de las motos, el ladrido de los perros, el llanto, el que choquen, por ejemplo, los cubiertos con los platos o de cerámica o lo que sea, pues bueno, eso ocasiona que también haya un malestar, porque hay una mayor sensibilidad a la hora hay una mayor sensibilidad por los estímulos sensoriales que se reciben, y al nosotros no tener una capacidad una capacidad grande para poder discriminar todos esos estímulos y para poder discriminar toda esa información. Somos muy buenos para los detalles por esa misma razón. Eso es algo bueno, ¿no? Vemos que hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas buenas de un lado y del otro. Eh, y de este lado, por ejemplo, una de las cosas buenas es que hay gran capacidad de detalle. Otra de las cosas, y que mucha gente podrá a veces no creer, pero bueno, no es para mí importante si la gente no lo cree. La gente al final del día cree lo que quiere creer, pero no significa que no sea una verdad. Es que el 50% de las personas que tienen esto tienen una mayor capacidad que el promedio. ¿Qué quiere decir esto? No es que tengan altas capacidades, me gusta decirle de una mejor manera que hay un mejor aprovechamiento de las habilidades ya predispuestas. Como por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la persona que tiene trastorno espectro autista, donde consideramos que uno de los puntos a favor que se toman es que tiene una gran capacidad para detectar patrones. ¿Ok? Gran capacidad para detectar patrones. Ahora, lo que hacen las personas que tienen, por ejemplo, un mayor aprovechamiento o mayor capacidad de aprovechamiento, es decir, las personas que se les dice que tienen síndrome de Savant o síndrome del hombre sabio, esas tienen una tendencia, no nada más tienen una capacidad para detectar patrones, una tendencia a hacer todo así. Por eso es que se les puede conocer como brillantes o genios, porque van detectando los patrones que necesitan cada una de las áreas en las cuales ellos tengan interés, y por eso es que a veces pueden sobresalir. Elon Musk, la persona más rica del mundo, tiene trastorno espectro autista y también tiene síndrome de Savant. Mark Zuckerberg, el que hizo Facebook, tiene trastorno espectro autista y también tiene síndrome de Savant. ¿Cómo es que lo lograron? Bueno, pues porque tienen un profundo interés, y ese profundo interés está dirigido hacia encontrar o hacia hacer las cosas a través de patrones, a través de tendencias de patrones. Todo es de esa manera, y por eso es mucho más fácil para nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Bueno, porque también tengo esa condición. No me gusta hablar tanto así de eso, porque les digo, la gente luego tiende a ser repulsiva con algo que ignora o con algo que no es, ¿no? Que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Otra vez vuelvo a eso. Y por lo tanto, bueno, pues ni siquiera es de mi agrado decirlo, ¿no? Pero lo que es una realidad. Y eso todavía aparta más a la persona que tiene trastorno espectro autista, cuando todavía es una persona que tiene un mayor aprovechamiento de sus habilidades, es decir, una persona que tiene síndrome de Savant. Tú dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues nada más ponte a pensar, una persona que es sumamente inteligente y que piensa constantemente, y con una persona que tiene discapacidad social, ¿cómo crees que se va a poder comunicar? Las comunicaciones que él daría serían o muy precisas o muy precisas o muy directas, que la mayoría de las personas lo rechazarían. Y las personas que tienen trastorno espectro autista ya por ende tienen dificultades para socializar. Entonces, la inteligencia no está relacionada con una inteligencia social y emocional en esta parte, en el síndrome de Savant. Está relacionada simplemente con una mayor inteligencia, en el contexto de que se pueden trabajar con mucho más facilidad las habilidades que se tienen en el trastorno espectro autista. ¿Por qué digo esto sobre todo así? Porque el 50% de las personas que tienen trastorno espectro autista tienen síndrome de Savant, y el 50% de las personas que tienen síndrome de Savant tienen trastorno del espectro autista. Son dos cifras que parecen iguales, pero son diferentes, porque el 10% de la población tiene síndrome de Savant. Entonces la mitad de ese 10% tiene trastorno espectro autista. Entonces estaríamos hablando que un 5 o un 3% de la población tendría esto. Entonces,
Si nosotros entonces vemos esas dificultades sociales y además le agregamos que el hecho de una persona pueda ser muy inteligente, eso atraerá a que sea difícil también el comprender la socialización, porque aquí inclusive cuando hablamos de altas capacidades, que es un término que no me gusta porque no es correcto, no es científico, pero nada más lo digo para que la gente pueda ilustrarse. Por eso es que también le digo a esto Asperger, aunque jamás en todo el video he mencionado la palabra Asperger, ¿no? O sea, luego la gente critica, no, ¿por qué le sigues diciendo Asperger? Bueno, pues no sé dónde has visto que yo le diga Asperger. Yo le pongo a esto solo es Asperger con la finalidad de que la gente llegue a un diagnóstico correcto, que es el del trastorno del espectro autista, o que la gente que fue diagnosticada en su momento que haya sido diagnosticada con Asperger, llegue aquí a que comprenda que se llama trastorno del espectro autista. Pero solamente le digo así, solo es Asperger. Tal cual. Lo pongo de esa manera, no porque sea la forma que hoy en día se le diga a esta condición, pero lo pongo para poder atraer a la gente que tiene ese diagnóstico y que pueda estar perdida. Porque ustedes, tal vez, las personas neurotípicas o personas que se dedican a la salud o también dirigido a las personas que son neurodivergentes, podrán considerar, oye, pero ¿por qué le sigues diciendo así si ya no se dice? Bueno, las cosas cambian de nombre, en este caso cambia porque se le considera un término peyorativo, pero no significa que el concepto o el constructo que estaba detrás era falso, para nada. Entonces, por esa misma razón es que utilizo ese nombre para que sea fácil que la gente llegue, ¿ok? Y para empezar, si nosotros conocemos la historia, que eso también es otra de las cosas que a mucha gente le falla, a mucha gente le falla el no conocer la historia. La historia para mí es importante porque si no conoces tu historia estás destinado a repetirla. Entonces, lo que pasa aquí es que Hans Asperger ni siquiera le puso el nombre de la enfermedad de Hans Asperger. Digo, de Asperger, para empezar. Fue Lorna Wing, una psiquiatra, que vio el trabajo de Hans Asperger, que era igualito a una rusa que en 1928 o 1922 había escrito respecto a esto, ¿no? Hans Asperger solía llamarle a estas personas que tienen trastorno espectro autista los pequeños profesores. Por esa razón es que, para empezar, ustedes pueden notar que pues no tengo tanta dificultad para irles explicando las cosas, porque pues realmente para mí es una manera de socializar. Mi manera de socializar es hacer eso. No puedo socializar de una manera correcta o como todo el mundo lo espera, como las personas neurotípicas lo esperan, pero sí puedo compartir respecto a lo que sé. Y eso es parte de tener trastorno espectro autista. Son personas que, como Hans Asperger decía, eran pequeños profesores, o les decía como los pequeños profesores. Obviamente él hablaba de niños que se daba cuenta que eran muy listos y que podían explicarte las cosas de una manera muy sencilla, pero que tenían dificultades sociales y que habían ciertas cosas que no como quedaban de acuerdo a lo que la sociedad normalmente decía. Esto siempre ha existido. Eso es bien importante que sepan. No es un invento, no es algo que acaba de aparecer, es algo que se descubrió a través de detectar patrones de conducta. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que normalmente sucede que podamos diferenciar a una persona neurotípica de una persona neurodivergente, propiamente una que tiene trastorno espectro autista, radica en la prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Prosopagnosia, P-R-O-S-O-G, proso, P-R-O-S-O, proso, P-A-G-N-O-S-I-A, prosopagnosia, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se considera que el 3% de la población, es un dato interesante para mí al menos, que el 3% de la población tiene prosopagnosia. ¿Qué es eso? Bueno, que la incapacidad para poder notar con detalle caras, notar las caras que son conocidas, ¿ok? Normalmente las personas neurotípicas detectan a la cara de alguien y saben quién es, ¿no? Normalmente le ven a la cara a alguien y después pues hacen su vivoreo y todo eso, ¿no? Pero primero ven la cara de alguien y se dan cuenta quién es. Nosotros no. La gran mayoría de nosotros no. Estoy seguro que el 100%, pero habrá personas que no sepan detectar la prosopagnosia o detectar que no tienen, que tienen prosopagnosia. Por esa razón, también es un problema para el diagnóstico de ella. Es que se den cuenta, que no se den cuenta que no detectan las caras, pero que detectan, por ejemplo, los hombros de la persona, la forma de caminar, el pelo, el ruido que hacen a caminar, a la forma de hablar,
y ahí pueden detectar a la persona. Hasta que juntan eso, no significa que eso suceda tarda mucho tiempo, no, es al momento, pero no se hace a través de la cara. Eso es la prosopagnosia. Se considera que el 3% de la población mundial lo tiene. ¿Cuánta es la población mundial que tiene trastorno espectro autista? Entre el 3 y el 5%. Entonces hay una gran relación. Ese es otro patrón que encontramos aquí. Ahora, ¿qué otra cosa es relevante hablar del trastorno espectro autista? Pues bueno, pues el paciente entonces es diferente, ¿no? Vemos que el neurotípico sí puede hacer esto, el paciente que tiene trastorno espectro autista no lo puede hacer. Ahora, la persona que tiene trastorno espectro autista, entonces recuerden, tiene ansiedad y depresión, que es primaria. Puede tener también ansiedad y depresión secundaria, pero es primaria la ansiedad, mientras que en el neurotípico normalmente estaremos hablando de algo secundario. Inclusive si en la neurodivergencia se incluyera propiamente a todas las enfermedades mentales que existen, como por ejemplo el trastorno de bipolaridad, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad y demás, pues deberíamos de comprender que toda la ansiedad y depresión de la que se habla es secundaria. En estas personas que tienen un problema subyacente sería ansiedad y depresión primaria, ¿ok? Según sea el caso. Ahora, ¿qué debemos de también recordar respecto a las diferencias del trastorno espectro autista? Bueno, ahora vamos a hablar de las similitudes. Ambas son personas. Ambas tienen sentimientos, ambas tienen emociones, ambas merecen una vida digna, ambas merecen ser felices, ambas tienen el derecho a la salud, ambas tienen el derecho a un trabajo, ambas tienen el derecho a libertad de expresión, ambas tienen los mismos derechos, obligaciones que todos. Ahora, importante es saber que existen ciertas cosas que, como la sociedad no las ve, no significa que no existan. La sociedad no ve, por ejemplo, toda la sociedad no estuvo al tanto de lo que pasó en su momento, por ejemplo, en Ayotzinapa, pero no significa que no haya pasado. Toda la sociedad no estuvo al pendiente de lo que pasó con el FOAPROA. Mucha gente que les pueda decir esto en México podrá decir, bueno, ¿y de qué me está diciendo? Bueno, sería preocupante que no lo supieras. Mucha gente no sabe qué sucedió con ciertas cosas o con ciertos eventos. Es decir, mucha gente, podemos decir, cree que ve, pero no ve. El tener ojos no significa que puedas ver las cosas. Simplemente estás viendo eventos. Pero si nosotros entendemos que hay ciertas cosas que son a veces difíciles de explicar, pero que tienen un sustrato científico como tal cual el trastorno espectro autista, podremos verlo. Para ver esto se tiene que tener empatía. No se puede ver esto si no se tiene empatía. Es decir, una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad vería esto, no lo vería. Es más, sacaría ventaja de él y se burlaría de él. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad con alguien que tiene trastorno espectro autista. Por esa razón es bien importante comentarles que cuando hablamos de eso del trastorno antisocial de la personalidad y del trastorno de cuando hablamos de sociopatía y psicopatía, que también en algún momento podré hablar más a fondo de ello, y comprendemos que ellos no tienen empatía, mientras que la persona que tiene trastorno espectro autista no es que no tenga empatía, es que para empezar ni siquiera se entiende a sí mismo sus sentimientos y emociones, cómo va a tener empatía, pero sí tiene emociones, va a compaginar mucho con esta persona. ¿Por qué? Va a ser muy fácil que se manipule a esta persona que tiene trastorno espectro autista por el trastorno del antisocial de la personalidad, porque ambos se reirán de las mismas cosas, porque no hay de cierta manera empatía. Podrá ser chistoso ver a alguien caer, ver a alguien que se resbala, ver a alguien cometer un error, ¿no? En el contexto de una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad y trastorno del espectro autista. Pero ese es un problema también. Y es un problema que quiero comentar más a largo plazo. Las personas que tienen neurodivergencia o que tienen trastorno espectro autista deberían de tener mucho cuidado con las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad, porque esas personas, los sociópatas, los psicópatas, sí son personas que van a manipular y van a dañar muchísimo a estas personas, más allá de que se van a burlar. El 15% de la población es sociópata. Y en lugares como México, increíblemente se cree que exista hasta un 30% por tanta violencia. Entonces, estamos viendo
que de un 100%, el 3% tiene trastorno del espectro autista, del 3 al 5%. Imagínate querer ser entendido, bueno, de 100 personas solamente poder ser entendido por 2, ¿ok? Ahora, las personas neurotípicas, y donde también podemos hablar del trastorno antisocial de la personalidad, porque ahí también es un trastorno que también está relacionado con el neurodesarrollo. En las personas que también tienen trastorno antisocial de la personalidad, en estas pues son altos los porcentajes que hay en nuestro país. Se cree que hay 30% porque hay mucha violencia, pero normalmente en todos los países se considera que hay un 15% de estas personas. Ahora, ya para ir cerrando esto, lo que quiero comentar es que las personas también que tienen trastorno espectro autista se deberían de cuidar de las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad, porque les pueden causar mucho daño, son fácilmente manipulables por ellos. Y por último, antes de cerrar, es las personas que tienen trastorno espectro autista y las personas que tienen que son neurotípicas, ambas merecen lo mismo en el contexto de ambas merecen ser escuchadas, ambas tienen los mismos derechos, ambas tienen las mismas obligaciones, ambas tienen derecho a la vida, a ser felices, a realizarse, pero hay que permitírselos, tal cual, hay que permitírselos. Esto no nada más es para la sociedad que tiene trastorno espectro autista, esto también es para la sociedad que no tiene esto. Para ser más incluyentes, para lograr un avance en la sociedad, hay que hacer una verdadera inclusión de estas personas que tienen muchísimo que aportar. Ya les di inclusive un ejemplo, que el 50% de las personas tienen capacidades que son asombrosas, y la palabra correcta sería prodigiosas, en áreas como artes, ciencias, matemáticas y también y también en la parte de gramática. Son excelentes. Y todas las personas en general, todas, tanto neurotípicas como neurodivergentes, merecen un buen trato. Pero hay que saber que existe una amplia discriminación hacia las personas que son diferentes, a las personas que tienen discapacidades sociales o no sociales, discapacidades. La persona que tiene trastorno espectro autista tiene una discapacidad, sí. ¿Podemos decir que es una enfermedad? Sí. ¿Lo promovemos como una enfermedad y bla, bla, bla? No. Lo decimos como una condición neurobiológica y trastorno en el neurodesarrollo. ¿Por qué lo considero como enfermedad? Pues porque va a desarrollar al final ansiedad y depresión a lo largo de su vida el paciente, porque tiene alexitimia. Entonces, siendo una causa primaria el factor subyacente de todo esto. Entonces, por eso, ¿no? Pero es como hablar de la obesidad, ¿no? Entonces, es importante para mí hacer hincapié en este tipo de situaciones y en este tipo de temas, porque son relevantes para la sociedad, son relevantes para las personas que tienen esto y para las personas que no tienen esto y que quieran aprender o que quieran venir a burlarse. No importa cuál sea la razón, la verdad es esa. Y esto es lo que haré, decir la verdad, decir las cuestiones que hay en nuestra sociedad y cuestiones que hay dentro del espectro autista. Eso sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan escuchado esto, sea en video o sea en audio. Muchas gracias y espero que tengan un buen día.